Buen día, queridos amigos, en este día, prosiguiendo con lo que estamos compartiendo, de la relación íntima con el Creador, de la comunión con Él, quiero enfocar tres cosas de a poco, que son algo que caracteriza a la humanidad en general. Uno, que es el miedo a la muerte, a la transición, porque es miedo a lo desconocido. Fuerza, que da el ayudador, el paracleto, el Espíritu Santo en el interior nuestro, y que eso tiene que llegar a explotar en nosotros el amor de Cristo hacia toda la humanidad. Habíamos hablado que la vida es un continuo flujo. La vida viene de lo alto, viene del Creador, y cuando tiene que nacer, nace, aunque las condiciones sean adversas. Esa semilla que puede estar en la tierra y que tiene que luchar contra la humedad, contra todo lo demás que puede haber en el surge la semilla. Algunas semillas, depende la tierra donde cayeron, van a tener más una vida más prolongada y otras una vida muy efímera. Lo mismo el ser humano. La vida tiene que venir. El hombre ha querido siempre controlar y manejar el mundo y controlar las funciones del hombre, cosa que es muy difícil. Bueno, y en un minuto se llegó, hace ya bastante tiempo atrás, en la posibilidad de varios métodos que se descubrieron para poder controlar los nacimientos. Porque al ser humano le gusta la relación sexual, pero la relación sexual trae por sí la posibilidad de que ese óvulo y un espermio lo fecunde y provoque vida. Y bueno, están todos los métodos anticonceptivos que hay, pero cuando una vida tiene que venir con método, sin método, con intentos de abortar y lo que sea, al final surge la vida. Porque la vida es un flujo y no depende ni de ti ni de mí, sino que depende del Creador. Una vez que nosotros ya vivos en este plano terrenal de espacio-tiempo, nacemos del espíritu y del agua, nacemos de nuevo por la revelación del Señor en nuestra vida, viene dentro de nosotros a morar con nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es uno, pero se dispensa a todos los creyentes y está allí para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos, para iluminarnos la palabra del Eterno. Pero dentro de nosotros está nuestra esencia, nuestro yo egoico, el yo que había gobernado los 20, 30, 40 años, depende de la edad que usted ha nacido de nuevo y está acostumbrado a gobernar, y que aunque su realidad es que está crucificado juntamente con Cristo en la cruz, fue crucificado, ese yo, esa identidad, no lo reconoce esa muerte y ha seguido gobernando la vida del hombre y se enfrenta ahora a tener que ceder el gobierno y el control de esa vida al Espíritu Santo. Y allí se va dando un roce que la misma palabra lo expresa en hebreo, que es como una espada de dos filos, que separa y va separando lo que es anímico o lo que es del yo egoico que está crucificado de lo que es del Espíritu Santo. Bueno, nosotros hemos venido ahora a la fe en el Hijo, hemos visto que el Hijo murió conforme a lo que él había dicho y lo que estaba en la palabra. Pasado 3 días resucitó de entre los muertos y se le apareció a los discípulos con un cuerpo glorificado de distinta, ya no de la materia para este mundo,
porque podía entrar y salir sin necesidad de puertas, traspasaba. Era un cuerpo glorificado. Y eso nos tenía que dar un testimonio de que la vida, después que se pasa por la muerte, está la resurrección, pero está la vida continua. Pero, desgraciadamente, cuando un ser humano se enfrenta a una enfermedad compleja que puede desembocar rápidamente en una partida de si su relación personal con el Eterno es a media o no lo hay, generalmente tiene temor, tiene miedo, empieza a enfrentarse con el miedo a la muerte. Es un miedo natural del ser humano porque es algo desconocido. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y nos da esa fuerza interna y esa luz interna que nos empieza a permear y a permear nuestra mente, nuestros sentimientos, y poco a poco va desapareciendo ese temor a la muerte. Si nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo diariamente, el Espíritu nos guía, nos dirige, nos conduce. Igualmente, aunque andemos en el Espíritu, debemos ser lavados nuestros pies cada término de jornada porque se ensucia en el camino. Nosotros entramos, salimos, tenemos contacto con otras personas, con personas que tienen el Espíritu de Dios, que son nuestros hermanos, pero también con personas que no tienen el Espíritu del Eterno y que están siendo totalmente controlados por el príncipe de este mundo, y lo cual nos va ensuciando. Y la palabra del Señor es el agua viva que nos lava, y esa agua tiene que lavarnos diariamente. Producto de la vida que hemos recibido, nuestra mentalidad y nuestro sentir va a ir transmutando, va a ir cambiando. Cada día las cosas que antes nos eran indiferentes algunas, otras nos eran desagradables, otras no nos interesaba para nada, empezamos a tener un interés por el prójimo, una preocupación por el otro, empezamos a hacer nuestra emoción, nuestra parte emocional también se ve afectada y empezamos a tener el pensar y el sentir de Cristo, y eso va haciendo que vaya fluyendo el amor de Él a través de nosotros. Y aquello que para nosotros era tan intolerable, deja de serlo poco a poco. Empezamos a tolerar personas y situaciones y empezamos a amar, porque el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es una fuerza que tiene que gobernar el mundo. El amor es de Dios, es de la esencia de luz del Creador, y esa esencia de luz del Creador ha entrado en nosotros por el Espíritu Santo cuando ha venido a ser morada en nosotros y tiene que fluir. Entonces, lo que nos era difícil para nosotros humanamente aceptar, porque no opinaban como nosotros, o no pensaban como nosotros, o tenían costumbres desagradables para nosotros, empiezan a ser tolerables poco a poco, porque ese amor que fluye del Espíritu Santo va tomando dominio de tu mente, de tu pensar, de tu sentir, y el amor del Señor empieza a fluir. Entonces ya es natural en ti amar, pero no es un amor que venga por un trabajo humano, es un amor que viene por el empezar a ceder del yo nuestro, de nuestra esencia, a esa fuerza, a ese ayudador que está dentro de nosotros, que nos empieza a guiar, el que nos da el discernimiento para ver cuando algo proviene de arriba, cuando algo proviene de abajo, el que nos da también la fuerza para sobrellevar
las situaciones, sea cual sea, el que nos da la fuerza del amor para empezar a amar. Y ese amor en nosotros tiene que ser algo que tenga que explotar y tiene que explotar hacia afuera. No solamente podemos amarnos entre nosotros, entre la comunidad. Recordemos, en el libro de los Hechos está todo el testimonio de cómo surgen las primeras comunidades de creyentes que nacieron de nuevo y que eran en un principio puramente gente judía, judíos que creían que Yeshua, que Jesús era el Mesías. Empezaron a formar comunidades en que se ayudaban entre sí, en comunidades en que tenían todo en común y en comunidades que hacían el bien al resto de la sociedad del alrededor. Y al principio a los creyentes entonces les llamó cristianos. Se les decía los del camino, pero también se les decía cristianos, que significa que eran piadosos. Era gente que tenía misericordia, era compasiva, eran piadosos, eran honrados en extremo, eran justos. Por eso se les llama los del camino de Yeshua. Cristianos es un nombre que viene muy posterior, pero eran conocidos ¿por qué? Por la característica, por lo que los caracterizaba. ¿Y cuál era? El amor, la misericordia, no solamente en el núcleo de ellos, sino que también hacían el bien al resto de la comunidad. Desgraciadamente, ya en el siglo III, siglo IV, estas comunidades, que después empezaron a llegar gente gentil, digamos griegos, romanos, gente de las otras naciones, que no conocían la ley que Dios le entregó a Moisés, por lo tanto tenían diferentes cánones de moral, de conducta, de todo. Y es por eso que vemos que cuando Pablo empieza con la aprobación del Concilio de Jerusalén a predicar el Evangelio a los gentiles, entra mucha gente griega, romana, con costumbres y morales totalmente diferentes a las enseñanzas que había tenido el pueblo de Israel, que tenía una ley moral que está también dada a Moisés y que la llamamos la Torá, y que no la conocía. Por lo tanto, para ellos ciertas cosas eran normales. Por eso usted puede ver en la primera epístola de Pablo a los Corintios que a pesar de reconocer Pablo de que estos corintios, estos griegos, romanos, esta gente que venía totalmente del paganismo, había creído que Yeshua era el Mesías y había recibido al Señor en su corazón y tenía el Espíritu de Dios y podía hablar en lengua, podían hacer milagros, se manifestaban dones del Espíritu, había aún dentro de ellos gente con costumbres totalmente inmorales y paganas. Por eso Pablo escribe la primera epístola y ahí denota un caso de un varón que estaba teniendo una relación con la mujer de su padre, que no era por supuesto su madre, pero era la mujer de su padre. Y Pablo dice al tal, dejémoslo fuera, expuesto a Satanás, para que su carne sea tratada. Y ya en la segunda carta empieza a ordenar. Eso tuvo que pasar con el ingreso del resto de las naciones a la asamblea de los hijos de Dios, porque sus costumbres y su enseñanza cultural era diferente. Pero, desgraciadamente, cuando se institucionaliza la fe y se empieza a formar un gobierno, digamos, instigado principalmente por el emperador de la época, que fue Constantino, y se levantan obispos y esto y lo otro, se institucionaliza y empieza a tener esa llamada iglesia
un control sobre las almas del pueblo, sobre todas las almas, pero también tiene mucha mezcla cultural y moral del paganismo. Y hay una mixtura, y ya no es como los primeros creyentes. Entonces, eso es lo que nosotros a la fecha hemos heredado. Nosotros que en esta época hemos venido a la fe, hemos heredado eso. Hubo una época en que realmente el cristianismo era muy pietista, el siglo 1800, 1900, en que los misioneros que salían a evangelizar a países lejanos como el Asia, qué sé yo, el África, iban llenos del Espíritu Santo, a veces sin ni un solo apoyo económico, pero por fe fueron y predicaron el Evangelio y expandieron el reino de Dios. Ahí tenemos a Hudson Taylor y hay un montón de misioneros de esa época que bien nos haría leer su biografía, porque era gente que realmente dependía totalmente del Señor. Ellos realmente vivían por fe. No andaban buscando recursos de las congregaciones, de las organizaciones. No le pedían a la gente ofrenda cuando había una necesidad. Y ya lo he contado en otra ocasión, este misionero que levantó en Inglaterra muchos orfanatos, donde había muchos niños que padecían hambre, que estaban siendo, sus padres morían por enfermedades que habían en esa época, en plena compulsión de la época, había muchos que quedaron huérfanos. Entonces él los adoptó, les daba un techo y comida, pero para ellos solo recurría al Eterno. Y cada noche llegaba, cuando ya estaba el último niño acostado, y se arrodillaba y decía: Señor, no queda un grano de harina en el, en el, en el, en el recipiente. No tengo una gota de leche para mañana, para el desayuno de los niños. ¿Y a quién le pedía? Al Rey del Universo. Y empezaban a llegar temprano, 5 o 6 de la mañana, llegaba gente golpeando y traía para el alimento de los niños. Eso se fue perdiendo, se fue diluyendo porque la iglesia se fue haciendo poderosa materialmente. Entonces le pedía las ofrendas a los que se congregaban, y pedían donativos y pedían diezmo y pedían esto, y se fue haciendo poderosa y dejó de depender del Creador. Nosotros en esta época y en este tiempo tenemos que aprender a depender del Rey del Universo. Si no aprendemos a depender del Rey del Universo, estamos entrando en tiempos difíciles, tiempos de mucha confusión, tiempos de mucho conflicto mundial. Y como vivimos en una sociedad tan global, somos todos afectados por la economía, afectados por el clima, afectados por la contaminación, afectados por las ideas. Entonces, si hay dos países en conflicto, si hay una guerra en una parte y hay conflicto, hay muerte, hay dolor, hay destrucción, se pierden las cosechas, se pierden las industrias, viene hambre, viene necesidad, eso va a afectar globalmente. ¿Y qué tenemos nosotros que recuperar? Es esa relación personal y esa confianza con el Creador, que todo proviene de lo alto, y remitirnos a Él primeramente. Nos remitimos a Él, Padre, Rey del Universo. A ti te pedimos y te entregamos esta situación. Tú verás de qué manera nos vas a suplir, pero dependemos de ti. No podemos llevar este proyecto adelante si tú no nos provees. No podemos sacar esto adelante si tú no nos das. Pero no queremos andar pidiendo, sino queremos pedirte a ti, que eres el dueño de todo, y tú provéenos. Y así lo mismo con la salud. ¿Qué nos dice el Salmo 91?
que si aprendemos a conocer el nombre del Eterno, que Él es lo que quiera llegar a ser, la peste no tocará tu casa, que la enfermedad, la pandemia no te va a contaminar, no te va a matar. Tenemos que aprender a confiar en el Eterno. Él es nuestra salud. Él es nuestra salud. ¿Nos enfermamos? Sí, nos enfermamos, porque este cuerpo es un cuerpo que está regido por las leyes del espacio-tiempo y se afecta. Sí, claro que se afecta. Pero oramos al Creador, pedimos que nos sane y Él nos sana. Y si no nos sana, partimos con Él. Y eso sin el temor a la muerte, porque el Señor prepara nuestra alma. Si viene escasez, el Eterno multiplica. Si tú tienes 1 kilo de harina y no te alcanza, pero tú compartes de lo poco que tú tienes con el necesitado, Él te multiplica lo que tú tienes. Y tenemos que aprender, en este tiempo hay que volver atrás, hay que volver al comienzo, hay que volver al primer amor, hay que volver a la confianza plena en el Creador, hay que conocer su nombre. Y su nombre es toda provisión, protección, salud, guianza, dirección, esperanza, luz, fuerza, vida. Así que confiemos en el Eterno, confiemos en el Eterno. Él es el Todopoderoso, Rey del universo. Y esto que estamos viviendo, principios de aflicciones, tiene que llevarnos a aprender, a depender de la vida del Espíritu, a clamar en el Espíritu, a orar en el Espíritu, a poner las manos sobre los enfermos con la guianza del Espíritu, a poner tus manos sobre tu provisión, aunque sea escasa, Él la multiplica. ¿Cómo no lo sé? Y no para salirlo pregonando, ni para salirlo publicitando, ni para hacerte famoso por eso. Simplemente debería ser la experiencia normal de cada creyente. Mientras tenemos provisión, no hay una necesidad que Dios haga un milagro en tu vida. Pero cuando hay una necesidad, cuando hay una carencia, si dependes de Él y confías en Él, Él va a hacer. Y conforme la necesidad va a ser. Los milagros del Señor no son para exhibición, no son para levantar un ministerio y exhibirlos aquí y allá y hacerte famoso. Son para una situación específica, en un momento específico, y Dios puede usar a cualquier creyente que cree y confía en Él, y Él va a hacerlo. Así que atrévete. Si en este minuto tus recursos son escasos, pon las manos sobre ellos en el nombre del Señor y dile: Señor, y a mis pasos, donde tú tienes la provisión que necesito, y estos son los recursos que yo tengo, tú multiplícalos. ¿De qué manera te los multiplica? Te los puede multiplicar de muchas formas. Una de ellas es que tú ni siquiera vas a salir a comprar con lo poco que tú tienes, y Él te va a guiar a dónde comprar, y eso se te va a multiplicar. Así que aprendamos en este tiempo a confiar. Si tienes un trabajo y el salario es escaso, no depende tu vida del salario, depende de la bendición del Eterno. Bendice y recibirás bendición. Comparte y recibirás de parte de lo alto. Hace misericordia y la misericordia de Dios se expresará en tu vida. Intercede por los demás, ora por los demás y tú tendrás salud. Pero que no sea esa la motivación, sino que lo que te motive será la fuerza del amor. Porque la explosión del Espíritu Santo en ti te llene de ese amor. Si te gustó, dale like,
compártelo y suscríbete al canal si quieres. Ten un buen día.